Fue transparente. Si lo publicamos, ¿la nómina? ¿Te puede pasar aquí? Ya. ¿Ya estamos? Ya. Bueno, hola, buenas a todos. Ya, igual vamos a presentar psicosis autoinmune. Claro, qué bueno que están también los psiquiatras y así también abonar criterios con respecto a esto. En el fondo, sobre todo la sospecha que a veces es compleja. Si viene un subgrupo pequeño de pacientes, son pacientes graves. ¿Ya? Vamos. Entonces, recordar que la psicosis como cuadro, digamos, uno puede presentar una psicosis en la vida hasta más o menos 3%, se habla incluso con una serie hasta el 5%. ¿Ya? Uno de los puntos más críticos es determinar si esta psicosis subyacente es orgánica y sobre todo si esta psicosis orgánica tiene un origen autoinmune, ¿ya? Puesto que el diagnóstico precoz tiene implicancias importantes con respecto al pronóstico y también el tratamiento, que debe ser agresivo, ¿ya? Entonces, uno conoce, ¿cierto? Y siempre asocia psicosis como algo psiquiátrico, ¿ya? Pero, ¿cierto? Existe este pequeño subgrupo que son de las psicosis que son autoinmunes, ¿ya? Esto para hacer la analogía nomás, brevemente, no sé si conocen la historia griega de que la verdad y la mentira son iguales. La única diferencia de la mentira es que tiene el talón distinto y por lo tanto cojea un poco. Entonces, esa sutileza es la que tenemos que ir a buscar nosotros para poder encontrar los pacientes con psicosis autoinmune, ¿ya? Entonces, recordando que tanto los pacientes epilépticos, los pacientes con psicosis, los pacientes con deterioro cognitivo, tenemos un subgrupo muy pequeño de pacientes que son autoinmunes, y esos son los muchas veces difíciles de encontrar. Entonces, para abrir el caso, presentamos a esta paciente, hospitalizada actualmente con nosotros, 52 años, un ranking 0, que tiene un perfil de semanas de evolución que está caracterizada principalmente por un delirio místico y tiene ideas también paranoides, ¿ya? Cabe destacar, sí, que rápidamente pierde la funcionalidad, ¿ya? Con quizás desproporcionada con respecto a lo cognitivo, ¿ya? Evolucionando incluso prácticamente hasta mutismo, y tiene colalia incluso, pero sin una focalidad neurológica aparente, ¿ya? Entonces, esto parte entonces siempre como psicosis, que es de un origen como psiquiátrico, ¿cierto? Uno siempre piensa primero, y recordando solamente una pincelada que el clásico, ¿cierto? El ejemplo clásico psiquiátrico que uno conoce es la esquizofrenia como psicosis. Recordando brevemente nomás que sabemos que tiene mecanismos dopaminérgicos, ¿cierto? Y mecanismos incluso asociados a NMDA. De hecho, en el 91 hay un paper donde muestra que la feniciclidina, que en el fondo tiene afección NMDA, produce cuadros que son prácticamente casi idénticos a una esquizofrenia, ¿ya? Entonces, la esquizofrenia tiene mecanismos de ambos receptores involucrados, ¿ya? Ya alrededor del 2004, entonces, empieza a haber varios reportes de distintas enfermedades médicas que cursan con psicosis, y uno empieza ya a explorar esta área, o más orgánica, ¿ya? Pero es recién en el 2005 donde se presenta un caso paraneoplásico en contexto de un tumor ovárico que habría evolucionado con psicosis, encefalopatía y hipoventilación, ¿ya? Recordando que el 2007 recién se identifica como encefalitis NMDA, ¿ya? Entonces algo bastante reciente. Una vez cuando tenemos la aparición, digamos, o la identificación de la NMDA, empieza un auge de evaluar si los pacientes psiquiátricos tenían un origen autoinmune, que podía ser, en este afán de organicidad, ¿cierto?, de la medicina, y sobre todo cuando aparecieron los primeros reportes de catatonía en NMDA. Entonces, síntomas psiquiátricos, catatonía, entonces, incluso se pensó que muchas enfermedades psiquiátricas podrían tener un sustrato autoinmune. Y entonces, acá, solamente para ejemplificar, ya dijimos que la esquizofrenia tiene un sustrato, ¿cierto?, en los que nosotros conocemos, dopaminérgico, ¿cierto?, y NMDA. Y para compararlo con la misma encefalitis NMDA,
no pareciera tan distinto, ¿ya? Acá tenemos un cerebro normal, donde tenemos que los anticuerpos NMDA actúan sobre ciertas células que son GABAérgicas. Por lo tanto, potencia una inhibición sobre el núcleo accumbens y finalmente una inhibición sobre el tálamo. O sea, toda la percepción y la idea es como delirante, ¿ya? Ese es un circuito normal. Versus un circuito con una encefalitis NMDA, donde tenemos que, al bloquear los receptores NMDA, bloqueamos esta inhibición y se excita finalmente el núcleo accumbens, y esto finalmente promueve una hiperexcitabilidad del tálamo, ¿ya? Por lo tanto, también participan tanto mecanismos dopaminérgicos como también mecanismos NMDA muy parecidos a la esquizofrenia, y por eso inicialmente se pueden ser bastante similares, ¿ya? Entonces, en este afán, como les decía yo, de poder identificar si pacientes psiquiátricos tenían un origen autoinmune, comenzaron a aparecer muchos estudios, incluso hay estudios, por ejemplo, cáncer de páncreas y psicosis, y no solamente desde el punto de vista autoinmune, sino que también inflamatorio, cómo la inflamación producía psicosis o síntomas psiquiátricos. Y para ejemplificarlo, este paper se tomó población con patología psiquiátrica y se le pidieron anticuerpos de distinto origen autoinmune, y se vio en múltiples estudios que se hicieron que en realidad la población normal y población con patología psiquiátrica tenían la misma cantidad de anticuerpos positivos. O sea, no había diferencia estadísticamente significativa en pacientes normales versus pacientes con patología psiquiátrica. Y acá entonces donde se fue desinflando un poco este boom, ¿ya? Y se vio que en realidad las patologías psiquiátricas había muy pocos que eran de origen autoinmune, ¿ya? Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde comenzar a buscar estos pacientes? Entonces, dos subgrupos grandes son pacientes que tienen una patología psiquiátrica con psicosis de larga data versus pacientes con un primer brote. ¿Qué pasa entonces en los pacientes con patología psiquiátrica de larga data? Hay muchos estudios donde se le empezó a hacer NMDA a pacientes con patología psiquiátrica crónica, y se vio que en estos un 1% tenía en suero un NMDA positivo, ¿ya? Si lo comparamos con la población general, también alrededor del 1% tiene un NMDA positivo. Ahora cabe destacar que la mayoría de estos estudios son en suero, no en líquido cefalorraquídeo. La mayoría de los que se hicieron en líquido cefalorraquídeo fueron negativos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en patología crónica psiquiátrica prácticamente no existe psicosis autoinmune, ¿ya? Entonces, este subgrupo de pacientes que tiene una enfermedad psiquiátrica establecida, crónica, con psicosis, no se encuentra en los pacientes con psicosis autoinmune. O sea, no es el lugar donde hay que ir a buscarlo, ¿ya? Entonces, este paciente, por ejemplo, un ejemplo, con 3 años de evolución, con síntomas que tiene psicosis en su evolución, es un paciente psiquiátrico, no es un paciente autoinmune, ¿ya? Con respecto ahora al primer brote psicótico, se hizo también estudio con respecto a, puse 13 series de casos acá, donde se hicieron lo mismo, NMDA, en suero, y acá el porcentaje llegó a ser hasta el 12% en el suero, ¿ya? Y en 9 de los 13 estudios fue alrededor del 3%. Y si bien en los estudios que solamente hicieron el líquido, nuevamente la mayoría salieron negativos, pero acá es donde están los positivos, ¿ya? O sea, donde hay que ir a buscar los pacientes que tienen un sustrato psicótico autoinmune son los que tienen el primer brote psicótico, ¿ya? Que para nosotros tiene mucha lógica porque son los pacientes subagudos, que es nuestro perfil clásico para buscar la enfermedad inflamatoria, ¿ya? Entonces, al revés, si el paciente se presenta con 3 semanas de evolución, o sea, el primer brote, este paciente le vamos a empezar a poner ojo. Esto no quiere decir que sea autoinmune, pero este es el paciente que lo vamos a chequear ciertas banderas rojas que vamos a ver ahora a continuación, si es que en este paciente hay un sustrato autoinmune. Entonces, primera pregunta, entonces, ¿tiene una psicosis orgánica? Y segunda, ¿cierto? Si tiene un origen autoinmune. Entonces, ¿en qué paciente nosotros vamos a, entre comillas, tener ciertas banderas rojas? Lo primero
es este paciente que tiene un deterioro psicótico rápido en menos de 3 meses, ¿ya? Asociado al menos uno de los siguientes, que puede ser que tenga un cáncer, ¿cierto?, reciente diagnóstico, ¿ya? Que tiene también catatonías, sobre todo catatonías fluctuantes, ¿ya? O trastorno del movimiento. Crisis convulsiva o epilepsia también de reciente diagnóstico, sobre todo epilepsia progresiva o de difícil manejo, o NORSE, que para nosotros es un indicador grande de encefalitis autoinmune, ¿ya? Lo otro lo que le pasa a esta paciente, cuando hay una desproporción significativa con respecto a la cognición, a la psicosis que está teniendo, eso también habla de organicidad, ¿ya? Y también hay una serie de otras banderas rojas que nosotros conocemos como este prodromo infeccioso que tienen a veces la encefalitis autoinmune, esta respuesta desproporcionada a los antipsicóticos, que también nosotros sabemos que ocurren en NMDA, que tienden a ser síndrome neuroléptico-like o neurolépticos propiamente tales, ¿ya? O cualquier focalidad neurológica, ¿ya? Entonces, todos estos elementos a nosotros son banderas rojas para pensar que tiene un sustrato inmunológico, ¿ya? Nuevamente asociado a un perfil subagudo. Entonces, en este caso, nuevamente recordar que su compromiso cognitivo era desproporcionado con la psicosis. Y segundo, esta señora evolucionó con algo muy neurológicamente para nosotros llamativo, que ella se tocaba constantemente la nariz y ponía posturas bizarras de la mano, que para nosotros es un indicador de crisis temporales, ¿ya? Entonces, en estricto rigor tiene una focalidad, ¿ya? Y que es subagudo. Entonces, tenemos un paciente que tiene ya bandera roja y que tiene una temporalidad subaguda. O sea, este paciente sí vale la pena darle la vuelta y estudiarlo un poco más. Entonces, con respecto a los exámenes complementarios, ¿qué tenemos que pedir ahora? Estos son los 3 exámenes que son importantes, que en el fondo nos van a sumar si este paciente tiene este sustrato. Y algunos exámenes generales, por supuesto, la batería que siempre pedimos y que también los psiquiatras también la piden, y con BRL-VIH, ¿ya? Entonces, con respecto a los anticuerpos, recordar que en suero muchas veces son falsos positivos, hay que pedirlos en suero y en el líquido, siempre cuando se van a pedir, ¿ya? Y que los falsos positivos que uno encuentra en suero, porque en algún algoritmo uno ve que piden en suero primero y ahí piden el líquido, pero recordar que hasta el 14% puede ser falso negativo, ¿ya? Sobre todo en pacientes que son mayores, pacientes que son hombres y pacientes que tienen poca sintomatología neurológica, ¿ya? La rezo casi siempre, o no siempre, pero gran parte está normal, por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? El electro ayuda harto porque la encefalitis autoinmune generalmente el 80% está alterado, ¿ya? Hasta el 95% en algunos. Y recordar que el delta Brach es solo menos del 11%. No es algo que va a estar siempre. Si está, ayuda harto, pero no siempre está, ¿ya? Exámenes generales, siempre exámenes generales, ¿ya? En este caso nosotros le hicimos una punción lumbar a la señora. La punción lumbar salió con 7 leucocitos, que para nosotros eso está inflamatorio, ¿ya? Levemente inflamatorio, y tiene bandas negativas. Siempre pedir bandas porque también ayuda a inflamación. La rezo estaba normal, sí tenía actividad epiléptiforme temporal, ¿ya? Bilateral. Y los exámenes generales, tenía una anemia leve, tenía plaqueta 95.000 y tenía un BRL positivo, pero a título bajo. Y esto también nos alertó cuando llegó esta paciente, porque un BRL de esa suena falso positivo de lupus o de otra enfermedad subyacente, ¿ya? Y de hecho en el complemento nosotros teníamos un ANA positivo que era bajo, pero estaba positivo, era un CUMS positivo, SAF, el estudio SAF estaba positivo, y tenía un EGG alto, o sea, tenía un montón de parámetros de autoinmunidad positivo, y de hecho configuraba un diagnóstico de lupus según los criterios, ¿ya? Entonces, con respecto al diagnóstico ahora de una psicosis autoinmune, hay criterios diagnósticos para evaluar esto. Uno, como dijimos, el perfil, menos de 3 meses, asociado entonces a un signo de inflamación, que puede ser una pleocitosis o puede ser una reso alterada, con patrón inflamatorio, o que tenga un electro alterado, patrón límbico en el fondo, un IgG, o sea, un IgG positivo,
o banda auricular positiva. Por eso es importante pedir banda, siempre cuando uno sospecha esto, porque muchas veces el panel da negativo, porque el panel es escueto, pero las bandas auricularales, acuérdense que suma en el contexto de esto, o sea, nos puede hacer un diagnóstico, nos puede ayudar a completar el diagnóstico en el fondo, ¿ya? Y exclusión, por supuesto, de otros criterios. Nuestro paciente ya tenía una PL, ¿cierto?, alterada y tenía un electro, o sea, cumple criterios ya, por lo menos, de probable encefalitis autoinmune, o sea, probable psicosis autoinmune, ¿ya? Y el definitivo se hace con anticuerpos. Esto solamente para mostrarlo, acuérdense que está el SCORAPE, que predice encefalitis autoinmune, tratar de usarlo cuando uno tiene estos pacientes ayuda un poco, que son banderas rojas en el fondo, lo mismo que vimos anteriormente. Entonces nuestro paciente tiene un neurolupus en el fondo, ¿ya? Pero lo que me molestaba a mí cuando lo vi yo fue que evolucionó con ecolalia, ecopraxia, mutismo, con un patrón como NMDA, tiene crisis temporales bilaterales, ¿ya? Entonces, de hecho, le pedimos un panel que ya salió el líquido positivo NMDA y debería salir en las 24 horas siguientes el LSR, ¿ya? Entonces, brevemente nomás, para qué psicosis autoinmunes son las que tenemos que pensar. Recordar NMDA lejos es la más frecuente, ¿ya? Recordar que ahí vemos en azul, casi siempre es el primer síntoma, es psiquiátrico, ¿ya? Las primeras semanas, después se agrega lo neurológico. Pero que que la única manifestación sea neurológica en el primer brote es solo del 0,9%. O sea, súper infrecuente que venga solo una manifestación psiquiátrica. Por eso es importante fijarse en la bandera roja y fijarse si tiene alguna focalidad extra. Pero sí, cuando un paciente ha tenido un MDA y recae, hasta el 28% solamente es psiquiátrico. Entonces hay que tener ojo cuando uno tiene un MDA y se echa a ver desde el punto de vista conductual, puede ser perfectamente un brote, ¿ya? Este es un caso de NMDA, solamente para mostrar que 70% de las rezos están normales, por eso en muchas partes nosotros no tenemos, pero se complementa con rezos avanzadas, porque sí ahí salen alteradas, por ejemplo, este es un PET, y se ve la hipoperfusión significativa, sobre todo más hemisférica, incluso se ve la diástasis cerebelosa, incluso, del compromiso como eléctrico. También pueden estar otras encefalitis, pero son menos frecuentes, ¿ya? Tanto de superficie como conneurales. Breve palabra de la Hashimoto, que también se caracteriza por un cuadro psicótico, ¿ya? Pero actualmente hay hartas dudas con respecto a la encefalitis Hashimoto, y de hecho se propone de construir incluso el diagnóstico, porque recordar que el anticuerpos TPO pueden estar altos hasta el 11% de la población, sobre 100, ¿ya? Entonces, que es el corte para esto. Y dentro de los criterios para diagnosticarla dice que debe responder a corticoides, pero hasta el 30% no responde. Entonces, y la reso y el electro muchas veces salen normales. Entonces, es un diagnóstico de exclusión, pero hay que conocerlo. El PANDAS, ya que es más de niños, de hecho el 1% se manifiesta en adultos, ¿ya? Recordar que esta es una enfermedad autoinmune post-estreptocócica, que se caracteriza por un síndrome, un trastorno obsesivo compulsivo de inicio subagudo, que viene asociado muchas veces a tics, ¿ya? Y finalmente, breve palabra del neurolupus, ¿ya? Recordar que el neurolupus se puede manifestación como un proceso más vasculítico en el fondo isquémico y tener consecuencias de eso, o desde el punto de vista inflamatorio, ¿ya? Recordar que el anticuerpo que generalmente produce el neurolupus es el anticuerpo ribosomal, que se lo pedimos a esta paciente que salió negativo, pero también está el anticuerpo DNA, anticuerpo, los mismos SAF, y incluso hasta un 20% puede haber NMDA positivo, ¿ya? Lo interesante de esto es que este anticuerpo que suele estar positivo, que el DNA, el que mide, afecta la subunidad NR2 del NMDA. Entonces actúa como una encefalitis NMDA también, ¿ya? Y esto es un dato curioso nomás. La cefalea es el principal síntoma, el más frecuente en neurolupus. Y recordar que el neurolupus produce de todo, desde infartos, digamos por SAF también, lesiones desminimizantes y encefalitis tipo límbica. Incluso PRES, eso también hay que tenerlo en cuenta. Incluso, eso es un tip nomás, que un PRES predominantemente posterior
son los PRES autoinmunes, ¿ya? Los PRES asociados a enfermedades autoinmunes, ¿ya? Tiene afinidad por la fosa posterior. Esto solamente para nombrarlo, que antiguamente se hablaba también de demencia autoinmune. Hoy idealmente no se habla de eso, sino que se habla de que idealmente encasillarlo o en epilepsia autoinmune, psicosis autoinmune, porque a veces tira un poco por el desvío, ¿ya? Sí, recordar que hay ciertos anticuerpos que son estos, los que pueden dar un patrón un poquito más larvado, es decir, 4 o 6 meses de evolución, en vez de menos de 3 meses, ya que son estos, ¿ya? Y esto también lo puse aquí como que puede ser un error frecuente. El Kreuzer-Yakov tiende a dar anticuerpos falsos positivos autoinmunes. Entonces se puede confundir con una encefalitis autoinmune. Por eso es importante hacerlo siempre en líquido, el panel también. Y dan en muchos casos 14-TH positivo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, se confunde fácil, ¿ya? Y palabra del manejo, todos sabemos, ¿cierto? Corticoide, immunoglobulina plasmaféresis, primer nivel. Esta señora recibió corticoide, metilprednisolona, luego rituximab, que ya recibió 3 pulsos, fueron un poco más enérgicos los reumatólogos. Y actualmente hoy empieza con la ciclofosfamida, porque no ha respondido bien, ¿no? Y recordar que como cuarta línea está bortezomib, tocilizumab, los 2 medicamentos los tenemos en el hospital, ¿ya? Así que también es la otra opción. Y solamente para los síntomas psicóticos, recordar que siempre utilizar antipsicótica típico se va a usar, vigilar este tema de que en el fondo tienen mucha más tendencia a tener neuroléptico, ¿ya? Las benzo y la clonidina es súper seguro usarlo en encefalitis autoinmune y uno los puede usar y los tenemos disponibles, ¿ya? Y para catatonía, TEC, hay harto reporte de casos en TEC en NMDA y sirve, ¿ya? Así que también es una opción. Finalmente, conclusiones. Siempre evaluar entonces la red flag en psicosis orgánica, correlacionar con la temporalidad, que para nosotros es un indicador súper importante de inflamación. Que la psicosis autoinmune es una patología poco frecuente, pero que tiene implicancias pronósticas terapéuticas significativas. No se debe pensar en psicosis autoinmune en pacientes con patología psiquiátrica crónica conocidas, sino en los pacientes que debutan como un primer brote. La más frecuente de todas, lejos, es el NMDA, pero también sabemos que hay otras, como el Hashimoto, vimos, el neurolupus, el PANDAS, ¿ya? Y que el neurolupus muchas veces se puede comportar como una encefalitis NMDA, uno, por los anticuerpos, porque ya sabemos que muchos anticuerpos actúan en NMDA, incluso puede dar un NMDA positivo 20%, como en el caso de nosotros de esta paciente, ¿ya? Y va a terminar, este es una fotito de un paciente con encefalitis autoinmune del hospital, un arbolito y un reloj. Cuando llegó, 0 meses, al mes dimos una mediada, a los 3 meses, a los 6 meses, y a los 9 meses. Gracias. Eso. Preguntas. ¿Tiene antecedentes de psiquiátricos de... Eso. Ese es lo otro. O sea, súper importante. Estos pacientes en general no tienen antecedentes, ni un gatillante, ni historias